más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Ricardo Armando González Silva, quien va a presidir este examen recepcional. ¿Vale, doctor? Ha sido tradición que siempre se expone primero y después cerramos nuestras preguntas, ¿no? Esa es el tema de la otra dinámica. Continuamos con tu presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Adán José López Morales, egresado de la maestría en Ciencia y Tecnología con orientación en Matemáticas Aplicadas, y a continuación les presentaré mi trabajo de investigación con la tesis titulada El impacto de los medios de comunicación en la diseminación cultural en sociedades artificiales con sistemas multigentes. Como director de tesis me apoya el doctor Ricardo Armando González Silva y como codirector el doctor Mario Ignacio González Silva. Bien, pues hasta aquí está un poco del contenido de la presentación. Como es de costumbre, explicaré un poco de los antecedentes del modelo de Axelrod, un poco de nuestra aportación y pues al final un poco de los resultados y discusión y conclusiones. Bien, iniciando con una pequeña introducción sobre un detrás de cámaras de cómo llegué con la idea de esta investigación. Estaba yo como un año antes de terminar mi licenciatura y estaba haciendo unas prácticas profesionales con el doctor Ricardo Armando en el laboratorio de modelación matemática. Y estaba buscando un tema para tesis y estaba pues ahí en mis momentos de ocio y encontré un documental en Netflix que se titula El dilema de las redes sociales. En este muchos ex trabajadores como de Facebook, de Gmail, Pinterest dan su comentarios sobre cómo los medios de comunicación o cómo los algoritmos de estas redes sociales estaban acaparando la atención de las personas, es decir, que con notificaciones y todo eso te hacían que te lanzaban ganchos, para poder estar dentro de la red social, puesto que en estas aplicaciones gratis, pues tú eres el producto, ya sea que te estén mandando muchos anuncios, entonces para ellos les remunera más mostrar más anuncios. Entonces yo llegué con la idea porque yo sabía que ellos trabajaban con modelación basadas en agentes, con modelos de cooperación y opinión, entonces llegué con esta idea y pues comenzamos buscando entre bibliografía. Encontramos que existe la diseminación cultural. Entonces, la diseminación cultural es el proceso por el cual ideas, valores, creencias y comportamientos se difunden entre miembros de una misma sociedad. El modelo de Axelrod fue el primer modelo en caracterizar este fenómeno con una simulación basada en agentes. Y este ha sido extendido para poder investigar diferentes líneas de investigación, como lo son la transición entre estados monoculturales y multiculturales, el efecto del ruido y rasgos métrico-nominales, y la influencia de los medios de comunicación. Estas extensiones exploran la interacción entre agentes sociales y campos mediáticos externos. Bien, ¿qué es cultura? Si nos vamos al lado antropológico, en 1871 se definió la cultura como un complejo que incluye conocimientos, creencias, arte moral y ámbitos adquiridos. Por otro lado, en 1906 se dio otra definición de cultura, que es el sistema de significados heredados expresados con formas simbólicas. Por otro lado, desde la sociología se define la cultura como un mecanismo de diferenciación social que estructura posiciones sociales. Y una definición un poco más reciente, por así decirlo, en 2003 se definió como una estructura independiente que media entre los sistemas sociales y las acciones individuales, permitiendo comprender cómo los significados compartidos moldean las instituciones y las prácticas colectivas. Personalmente, yo creo que la cultura es el tejido fundamental de una sociedad, pues este da la pauta a darle identidad y comportamiento a los miembros de la misma. Bien, explicando un poquito los conceptos del modelo de Axelrod. Bien, como sabemos, el modelo de Axelrod consiste en agentes distribuidos en una cuadrícula cuadrada de L por L, como la que se muestra en la imagen. Cada uno de los agentes representa su cultura con un vector cultural, es decir, tiene diferentes estados numéricos. Se usó números para definir estos tipos de características por comodidad para hacer un modelo numérico y poder analizar o interpretar estos resultados numéricos en patrones de comportamiento cultural. Cada una de las posiciones en este vector cultural hace referencia a las diferentes a los diferentes rasgos culturales, como es la religión, la política, grado de estudios, etcétera, etcétera, y los diferentes valores que toma cada uno de ellos
hacen referencia a las diferentes culturas, perdón, a las diferentes religiones, diferentes inclinaciones políticas, etcétera, etcétera. Bien, y por último, los agentes suelen interactuar con las personas con las que comparten al menos un rasgo cultural. Esto es el principio de hemofilia, que los humanos o las personas interactúan con personas con las que tienden a compartir al menos algún rasgo cultural. Bien, formalmente lo que acabamos de decir se puede ver en esta notación, donde el vector sigma i es de dimensión f y puede tomar valores dentro del conjunto Q. El conjunto Q toma valores de 0 a Q-1 dentro de los números naturales. Con lo anterior, cada una de las posiciones de nuestro vector hace referencia, como lo mencioné, a un rasgo cultural, es decir, a la religión, política, etc. Y el valor de Q es la diversidad cultural que existe dentro de ese rasgo cultural, es decir, las diferentes religiones, diferentes inclinaciones políticas, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado tenemos el vector sigma ij, perdón, el vector sigma j, que es el vector del segundo agente, puesto que para interactuar se necesitan un par de agentes. Una vez que se tiene el par de agentes para interactuar, se hace una superposición entre sus vectores, es decir, se compara posición tras posición, y cuando tienen el mismo valor en esa posición cultural, perdón, en esa posición del vector, se lanza una delta. Esto pasa desde la posición 1 hasta la posición f, arrojándonos al final el número total de características culturales que comparten este par de agentes. Una vez que se tiene el número de características que comparten, se divide entre el número total de características dentro del vector, dando lugar a lo que se denomina la probabilidad nominal de interacción. Esto está pasando para cada par de agentes en diferentes pasos de tiempo, y podemos observar un estado inicial donde cada agente tiene su cultura. Pasa el tiempo y podemos al final de la simulación obtener dos resultados, que es el estado monocultural, donde todos los agentes comparten los mismos rasgos culturales, y si podemos observar, se notan algunos links que generan entre ellos. Y por otro lado, un estado multicultural. Vemos un poco más de manchas donde se generan diferentes regiones culturales, donde los mismos agentes comparten exactamente el mismo vector cultural, pero no pueden interactuar con otro de fuera porque ya no tienen nada en común. Bien, el núcleo de la investigación. En base a esto, planteamos el problema central de investigación, que es: existe un desconocimiento sobre la caracterización de la diseminación cultural en sociedades influenciadas por el consumo de información a través de los medios de comunicación. Una vez planteado nuestro problema central, dio la pauta a nuestra pregunta de investigación, que es: ¿qué aspectos culturales permiten que una sociedad influenciada por el contenido que consumen los medios de comunicación, y cuáles son los mecanismos de influencia que estos ejercen en la dinámica cultural? En base a nuestro problema central y nuestra pregunta de investigación, planteamos dos hipótesis principales. La primera es que la exposición continua a los contenidos de los medios masivos de comunicación incrementa la probabilidad de homogeneización cultural. Y la segunda es que la intensidad de interacción de los medios de comunicación, de los agentes y los medios de comunicación está positivamente correlacionada a la velocidad en que se disemina una cultura dentro de la sociedad. Y una vez con esto, planteamos el objetivo principal, que era determinar patrones de la convergencia cultural mediante modelación basada en agentes en un sistema social estructurado por una retícula cuadrada, como la que se muestra en la simulación, e influenciado por los medios de comunicación. Bien, aquí comienza la incorporación de los medios de comunicación al modelo original de Axelrod, donde se modela como un campo vectorial externo. Los medios de comunicación se modelan como un campo vectorial externo que puede interactuar con todos los agentes a la vez, dado que se le da una notación a su vector cultural del mismo modo que a un agente. Pero a diferencia de que los agentes solo pueden interactuar con sus cuatro vecinos más cercanos, este es omnipresente, por así decirlo, puede interactuar con todos a la vez. Pero ninguno de los agentes puede influenciar a los medios de comunicación.
Bien, los parámetros epsilon y c son parámetros que influyen dentro de la simulación que se explican a continuación. Bien, hay influencia directa e indirecta de los medios de comunicación hacia los agentes. Esto, como lo vemos en la simulación, hay agentes del grupo A y agentes del grupo B. Los agentes del grupo A son los agentes aquellos con los cuales los medios de comunicación comparten al menos una característica cultural, y esto da la pauta a que se pueda generar una interacción entre ellos. Y los agentes del grupo B son aquellos con los que no comparten ningún rasgo cultural, es decir, pues con las reglas anteriormente mencionadas no se podría generar ninguna interacción. Y bien, las líneas representan los tipos de interacciones. Si podemos observar, aquí está una interacción de los medios de comunicación con el agente A con los agentes B, agente B con el agente B, agente A con el agente B. Pero por acá podemos observar cómo los medios de comunicación llegan a un agente del grupo B, pues indirectamente, es decir, a través de un agente del grupo A. Pero esta línea punteada representa una de las principales aportaciones nuevas dentro de este campo, ya que se implementa este epsilon. Es decir, si al superposicionar sus dos vectores culturales y no hay ninguna característica compartida, se agrega este epsilon. Este epsilon se denomina rasgos efectivos y hacen referencia a estos pequeños rasgos que están intrínsecos en la sociedad. Es decir, en la cultura mexicana está muy arraigado la cultura del albur, seas si eres del norte del país o si eres del sur del país. Te encuentras con alguien y va a haber ese pequeño morbo del albur, ¿no? Esas pequeñas cosas son las que aprovechan los medios de comunicación para poder introducirte aunque no tengas ningún rasgo cultural en común. Después se genera esta interacción basándonos en que si este superposicionamiento es 0, entonces nunca la probabilidad de interacción va a ser 0, puesto que siempre va a haber un valor dentro de este epsilon. Una vez que se genera la interacción, se decide si se copia o no se copia el rasgo cultural, basándonos en estas reglas que están en función del grado de confianza de los medios de comunicación. Eso lo explico un poquito más a detalle en la siguiente diapositiva, donde está la dinámica de interacción. Bien, el paso número 1 es la selección del agente activo, es decir, el agente que va a ser influenciado por otro. Como vemos en esta imagen, el agente activo se selecciona y tiene 5 diferentes opciones para interactuar: sus 4 vecinos más cercanos y los medios de comunicación. El segundo paso, es la selección del vecino o los medios de comunicación, es decir, el agente que va a ser el influenciador. En este caso hay 2 opciones: o elige un vecino cualquiera, que se le denomina sigma J, o elige los medios de comunicación, que es el vector cultural de los medios de comunicación. Como paso número 3, una vez que se selecciona ya sea uno de los 2 vecinos, se calcula su superposición, y una vez que se tiene su superposición, se calcula su probabilidad de interacción entre estos 2 agentes, ya sea si es un agente normal o si son los medios de comunicación, dándole favoritismo, como lo vemos, a los medios de comunicación. Y por último, copia de rasgo con probabilidad P'. Una vez que se genera interacción y que se denota, se comparan los 2 vectores y se detecta en qué posición son diferentes esos 2 vectores culturales, se decide si se copia o no ese rasgo cultural basándonos en esta regla. Bien, se copia con probabilidad C si en esa posición es igual al vector, si está interactuando con el campo, con los medios de comunicación, y en esa posición es igual, es C. Y por otro lado, si está interactuando con un vecino cualquiera, pero en esa posición tiene el mismo valor que los medios de comunicación, también el valor de copia va a ser igual a C. Por otro lado, es 1 menos C si el agente activo es el que tiene el mismo valor que los medios de comunicación. Es decir, si tiene el mismo valor en esa posición del vector, se copia con una probabilidad 1 menos C.
y se copia con probabilidad 1 si ninguno de los dos tiene el mismo valor de los medios de comunicación en esa posición de su vector. Está un poco enredoso esa regla, pero si alguien tiene alguna duda se la vuelvo a repetir sin problema. Y por último, todo el proceso de copia de un rasgo cultural se define en donde hay un quinto de probabilidad de que si has elegido para interactuar con el agente activo, una vez que se selecciona, se elige si es los medios de comunicación o un agente cualquiera para poder sacar su probabilidad de interacción. Y por último, se copia con probabilidad P', dependiendo de la regla anterior. Bien, material y métodos. Como ya se sabe, hemos estado usando modelación basada en agentes, y una de las plataformas principales para hacer modelación basada en agentes pues es NetLogo, porque es plataforma libre de código abierto. Existen repositorios donde puedes encontrar mucha información o hasta modelos ya prediseñados donde puedes solamente empezar a modificarlos. Y una vez que se generaron pues, bases de datos de gigabytes, de algunos cuantos gigabytes, pues se analizaron con Python y con ciencia de datos. Bien, el diseño experimental. Los agentes se decidió a analizar el comportamiento de una red de 30 por 30, es decir, 900 agentes, con un vector nominal de f igual a 4, es decir, su vector tiene 4 posiciones, y toma valores en el conjunto Q. Los parámetros. Bien, epsilon toma valores, estos 4 valores, 0.01, 0.1, 0.5 y 1. Estos valores no son tomados al azar, se tomaron en base a un artículo de Areski Rodríguez del 2010, donde menciona que estos 4 valores es donde se encuentra el mayor número de información sobre los efectos de este nuevo parámetro dentro de la diseminación cultural. Por otro lado, la confianza va de 0 a 0.1 con pasos de 0.05, esto para la probabilidad de copia de los rasgos. Y Q toma valores de 1 a 39, es decir, la diversidad cultural que puede haber en la simulación va de 1 a 39. Bien, los experimentos, hicimos 3 bloques en función del valor de Q. Esto tampoco fue al azar, sino que nos basamos en 3 dinámicas que se observan dentro de la dinámica del modelo, donde al inicio es una monoculturalidad muy marcada, después hay un pequeño, pues una caída como de caos, por así decirlo, y donde hay una multiculturalidad, pero ya muy marcada. Entonces hace como una caída. Entonces dividimos estratégicamente estos 3 valores donde cada uno pues tiene la dinámica que estamos buscando observar. Y los resultados son bases de datos de aproximadamente 108 millones de datos, más o menos 1.4 gigas. Son un poco de las más chiquitas porque analizamos hasta de 100 gigas con el doctor Castañeda. Bien, las métricas de evaluación son los estados absorbentes o estados finales. Estados absorbentes o estados finales. Bien, el sistema alcanza un estado absorbente cuando deja de cambiar, es decir, cuando ya no hay probabilidad de posibles interacciones dentro de los agentes. Y tenemos 2 casos. El caso monocultural, como se mencionó, donde hay una homogeneidad total, y si se toma un agente como pivote y se saca su superposición con cualquier agente, siempre va a ser igual a F o igual al total del tamaño del vector. Por otro lado, el estado de cultural, donde hay varias regiones homogéneas, y si se toma de igual manera un pivote y de esa misma cultura y se quiere comparar con alguna otra cultura, pues el resultado va a ser 0, es decir, no comparten ningún rasgo cultural. Regiones culturales y Smax. Bien, una región cultural se define donde es un conjunto de agentes que comparten exactamente el mismo vector cultural y están conectados por un link que se denominó omega sigma. Smax es la métrica principal de evaluación, que se denomina como la región cultural de mayor tamaño, es decir, la región cultural que al final contiene un mayor número de agentes
dentro de la red. No, perdón. Y bueno, podemos observar que una monocultura se da si S max es aproximadamente igual al número total de agentes, y si S max es mucho menor al número total de agentes, pues hay una N-cultura, ¿no? Otro de los indicadores es el porcentaje de información del campo dentro de la red, es decir, este porcentaje de coincidencia de los rasgos culturales de los agentes y la fuente externa. Este evalúa la capacidad de los medios de comunicación de adaptarse dentro del sistema, y está dada por la misma superposición, es decir, se toma un agente y se compara contra el vector de los medios de comunicación desde su posición 1 hasta su posición F, tomando en cuenta cuando son iguales a una delta, y esto pasa para cada par de agentes, es decir, desde el agente 1 hasta el número 900 en este caso, dándonos el total de todas las características que son iguales a los medios de comunicación dentro de la red. Y se divide entre el número total de características, que es el número total de agentes por el número total de características que hay dentro de la red. Y pues se multiplica por 100 para que sea un porcentaje. Bien, esta categorización es en base a... Esta categorización es cómo los puntos que vamos a ver en los gráficos siguientes están en base a esta tabla de valores, ¿no? Donde el color está en base a los rangos, y en base, rango de confianza, perdón, y en base a un rango del porcentaje de información total al final de la simulación. Estos rangos fueron dados revisando bibliografía pasada, viendo los efectos que tenía este grado de confianza. Decidimos hacer 4 rangos, donde es uno menor o igual a 0.15, entre 0.15 y 0.25, entre 0.25 y 0.35, y mayor a 0.35, donde este efecto ya surge siempre es el mismo, que es un dominio total de los medios de comunicación en la simulación. Y por otro lado, bien, esto representa el porcentaje de información total final de los medios de comunicación dentro de la red. La forma define el estado absorbente que toma. Un cuadrado si es un estado multicultural, y un triángulo si es un estado monocultural. Bien, resultados del experimento 1. Estos gráficos me gustan mucho y me costaron un poco de trabajo hacerlo, ya que queríamos buscar que se viera toda la transversalidad, es decir, poder tener todos nuestros parámetros y poderlos comparar para ver el efecto de si se mueve uno y cómo afecta dentro del mismo en cada uno de los cambios que puede haber. En este caso estamos comparando el tamaño de la región cultural más grande en el eje de las 10 en función del valor de Q. Es decir, esta es la diversidad cultural que hay dentro de nuestro sistema, y pues el tamaño de nuestra región cultural más grande. Cada uno de los paneles representa un valor diferente de epsilon, es decir, qué tan fuerte es el efecto que tienen los medios de comunicación. Y bien, observamos que al inicio pues es casi prácticamente el modelo original de Axelrod. Si vemos, los puntos están más cargados hacia arriba. Esto nos quiere decir que existe una monoculturalidad muy marcada. ¿Debido a qué? Debido a que hay muy poca diversidad cultural. Es decir, en palabras más normales sería que todas las personas, o como en una comunidad rural pequeña, donde no hay mucha cultura, donde no hay mucha diversidad cultural, todas las personas siempre están pensando en sintonía, siempre todos son iguales, puesto que no tienen mucho de dónde elegir. Es decir, no conviven con personas de ciudad, o cosas así, todas las personas están como pues en una misma sintonía, ¿no? Por otro lado, estos gráficos también demuestran cada uno de la transversalidad, pero en este caso estamos comparando el efecto del valor de Q en el número total de culturas que se generan al final de la simulación. Podemos observar que pues no rebasa
las 25, ¿no? El número total siempre se mantiene por debajo de 10, por debajo de 10. Volvemos a lo mismo. Este efecto, aunque se agregue mucha intensidad de los medios de comunicación, siempre va a haber una monocultura, puesto que es muy poca diversidad cultural la que hay. Hay muy pocas opciones para tomar valores en su vector cultural. El experimento 2, que es donde mencionaba se genera un poco más de caos, hay una caída en la dinámica. Vemos que ya no hay todos los puntos están cargados hacia arriba, sino que empieza a haber una diversificación para abajo, donde esto se equivale a que, esto es ocasionado porque el aumento en la diversidad cultural empieza a haber un poco más de caos dentro de nuestra simulación, pero si vemos en cada uno de los paneles, al incrementar la fuerza de los medios de comunicación, por así decirlo, empieza a haber una monoculturalidad, es decir, los medios de comunicación tienden a que toda la sociedad vaya alineándose hacia su cultura, dependiendo también del grado de confianza, puesto que hasta cierto punto se genera como o induce una monocultura igual a la de él, o todos los agentes repelen su cultura. Por otro lado, vemos los efectos de este nuevo rango de valores para el número de culturas, donde anteriormente no pasaba de las 10 y hoy estamos llegando hasta las 600 culturas. ¿Esto debido a qué? Bien, debido al incremento en la diversidad cultural. Bien, por último, el experimento 3, donde vemos que se incrementa nuevamente el valor de Q de 27 a 39 y observamos que ya no solamente los puntos están marcados hacia arriba, sino ya están un poco más abajo. Estos puntos que vemos hacia arriba son puntos generados por la intensidad de los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación inducen a la sociedad hasta cierto punto a generar una monocultura, y como se los mencionaba, no necesariamente es que se alineen con su cultura, sino que estos agentes tienden a autoorganizarse para repeler si no tienen como que lo dice, un grado de confianza alto, empieza a repeler esa información y empiezan a deslindarse de los medios de comunicación. Pero si tiene una confianza alta, pues se alinean todos con los medios de comunicación, ¿no? Bien, esto también lo vemos del lado de los números de culturas, donde observamos que hay tanto como pocas y altas, esto dependiendo del valor de H. Bien, una vez investigando, decidimos que podría existir una relación entre el tamaño de la región cultural y el número de culturas que se generan, y pues graficamos estos datos y obtuvimos esta pequeña curva, donde al usar un método de aproximación por mínimos cuadrados y de la red Marquardt, obtuvimos que el número de culturas es proporcional a esta formulita. Y por último, bien, la discusión. Multistabilidad y parámetros. La investigación revela que la emergencia de la coexistencia no depende de los parámetros aislados, sino de la interacción conjunta entre ellos. Es decir, la diversidad inicial del grado de confianza y la diversidad de epsilon sobre F. El sistema es inherentemente multistable, permitiendo transiciones entre la monocultura y la multicultura. La relación de leyes de potencia. Se identificó una relación inversa, como se mostró anteriormente, entre el tamaño de la región cultural más grande y el número de culturas, siguiendo una ley de potencias con un exponente de alfa igual a menos 1.53. Esto sugiere que las áreas de expansión cultural dificultan el mantenimiento de la diversidad de barreras naturales. Y por último, las conclusiones. Bien,
Una conclusión fundamental es que la monoculturalidad total se alcanza en este modelo, perdón, no se alcanza en este modelo. El multiculturalismo deja de ser un estado transitorio para volverse estable bajo rangos adecuados de intensidad mediática, como se les mencionaba. Esta multiestabilidad depende mucho del grado de confianza y del valor de Q, ya que al variar un poco uno, pues se genera una multiculturalidad, y al variar un poco el otro, se genera una monoculturalidad de ambos. Dualidad del campo vectorial. Los medios de comunicación actúan como una fuerza dual inesperada. Por un lado, niveles altos de confianza pueden inducir monoculturas, pero por otro lado, el aumento de la diversidad cultural inicial dificulta la homogenización, incluso bajo la influencia mediática. A diferencia de estudios previos enfocados a los mecanismos internos únicamente de transición entre estados monoculturales, esta investigación posiciona los medios masivos como una variable externa crítica que puede estabilizar estados multiculturales sin necesidad de una polarización binaria fija. Por último, pues, un poco de los productos que tuve en mi maestría, que fue la publicación del artículo en la revista Caos. Por otro lado, la publicación del capítulo del libro, que dio lugar en un simposio internacional de ciencias sociales computacionales. Y el más reciente, que fue la participación en Ediesca, en Morelia. Bueno, por los problemas que hubo, se lo presenté en línea. Y se presentó un artículo, que el cual ahorita todavía se encuentra en revisión. Y pues, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Pues ahora pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien que pregunte? Adelante. Bien, gracias Adán por tu presentación. Te felicito por los resultados obtenidos. Un trabajo pues tan complicado y bastante extenso. Yo tengo básicamente 3 preguntas. Nos comentabas que el modelo de Axelrod pues representa la cultura con F rasgos y posibles valores. En discreto pues. Pero sabemos que las redes sociales evolucionan de manera continua. Entonces, ¿cuáles crees tú que sean las posibles limitaciones de esta representación en discreto ante la evolución continua o métrica que se da de manera real, provocada por las redes sociales? Pues una de las complicaciones que tal vez no pudiéramos comparar con datos reales todavía, o sea, como lo mencionaba, una de las preguntas principales era saber cuáles aspectos culturales son los que tienden a hacer que tales personas sean más influenciables, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación o las redes sociales en este caso van avanzando un poco más rápido que nosotros, esta representación discreta queda un poco pues, obsoleta. De hecho, uno de los trabajos principales que queríamos también era como darle valores, o sea, que no solo sea la posición 0, 1, 2, 3 de su vector, sino que esta posición sea tal vez la política y ya no darle valores numéricos, sino darle algún valor, pues, más bien cuantitativo para poderlo medir de mejor manera, ¿no? Porque siento que sí es una limitante un poco la representación numérica o los valores numéricos dentro de cada uno de los rasgos. Muy bien, entonces de manera puntual, ¿cuáles fueron las limitaciones? ¿Cuántas nos dijiste? Resumen, esta de manejar este modelo matemático en tiempo discreto. ¿Cuáles son? Pues sí, ¿no? La falta de información real. Ajá. Una falta de información real y pues la falta de, ¿cómo poderlo decir? Pues que no hay una representación real de esta cultura, ¿no? Porque la limitación para mí sería darle sentido a ese valor numérico y, o sea, podemos
podemos analizar la convergencia, es decir, que todos los valores numéricos de su vector se vuelvan el mismo, pero ¿quién te asegura que tengan el mismo pensamiento? Es como que es discernir entre esa parte, es la que yo considero la limitación. Bueno, más o menos nos describe dos. Y entonces, en función de lo que nos acabas de comentar, si pones por favor la diapositiva donde están los resultados del experimento 1, 2 o 3, en función de lo que nos comentas, ¿cómo cambiarían esos resultados que nos muestras si se hace una representación continua? ¿Qué veríamos? Veremos unas líneas de comportamiento. Creo que lo tratamos de hacer una vez en la investigación con usted, tratamos de que estas no fueran puntos, sino ver esta continuidad, no verlo en discreto. Pero hay un poco de caos en las líneas, o sea, es como son muchos puntos, está todo el enjambre de líneas si viéramos este método continuo, ¿no? Muy bien, para aclarar eso, ¿qué significan los triangulitos? Los triángulos significan, los cuadrados cuadrados significan que cuando la simulación tuvo un estado monocultural final, y los triángulos cuando es un estado monocultural. Y ya el color depende de qué tanta información de los medios de comunicación tenían y el grado de confianza que estos están transmitiendo. Muy bien. En cuanto a la pregunta número 2, dice, en el modelo de las redes sociales reales se representa mediante un agente externo o campo vectorial, que influye en todos los individuos. Sin embargo, en plataformas reales como X, Facebook, TikTok y cualquiera de ellas o de otras, la información se difunde a través de redes altamente heterogéneas, como algoritmos de recomendación. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo cree que cambiaría la dinámica de convergencia o polarización cultural si el medio se modelara como una red adaptativa en lugar de una red global? Pues tal vez no miraríamos todos estos, como por así decirlo, yo los considero como agentes o grupos de agentes que se reniegan. Se miraría pues toda la monoculturalidad, es decir, los puntos más cargados siempre a estar todos alineados hacia la misma cultura. Pero sí nos quedaría claro que sería una red adaptativa. Sí, o sea que cada vez esté nuevamente lanzándote nueva información, adaptándose a tus nuevos cambios sin ni siquiera estar en contacto tal vez contigo. Y entonces esa podría ser otra de las limitantes Sí. dentro de tu trabajo, Sí. de que se esté modelando como una red global. De hecho era uno de los posibles proyectos futuros, poner un medio de comunicación adaptativo, porque en este caso la cultura del medio de comunicación siempre es fija. Entonces si pudiéramos un medio de comunicación adaptativo que estuviera cambiando dependiendo con quién está interactuando, pues ya sería un poco más, se polarizaría más hacia la monocultura siempre. Muy bien, bueno, en base a esos resultados, los resultados muestran que los medios pueden producir homogeneización, no solamente una monocultura, sino también una posible polarización, o fragmentación cultural, dependiendo, pues, en este caso, medio y de los factores, y todo, pues, en función de ciertos parámetros, como la confianza, o como la diversidad, es Q. Sí, diversidad cultural. Así es. Porque, por ejemplo, eso significa que tú corres tu sistema y tienes un grado de confianza que se calcula de forma probabilística, y no tiene una función específica. O sea, eso sí también yo considero que es una limitante. Sí. Si ese valor de confianza fuera fijo o variara de manera continua. Sí, porque nosotros lo imponemos. Si hubiera pues, modificar el algoritmo para que fuera adaptativo, tal vez también. Sí, y eso pues es otra limitante, ¿verdad? Que tú estás agregándole, pues desde luego, una cierta incertidumbre porque va en función de la probabilidad. Sí. Bien. Pero como modelar en este caso
caso la confianza, que sería un buen reto. Bueno, entonces la pregunta puntual sería, ¿qué implicaciones tendrían estos resultados para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, o estrategias de comunicación que busquen reducir la polarización social en plataforma digital? Pues creo que lo he mencionado ya algunas veces, pero como este tipo de agentes o este tipo de simulaciones nos puede dar la pauta para, como se menciona, Batería al 80%. Cambridge Analytica lo demandaron, puesto que la primera vez que Donald Trump entró como presidente, él contrató a Cambridge Analytica para hacer pues para que manejara su campaña de política, ¿no? Entonces ellos los demandaron porque en base a alguna investigación de Facebook, filtrado de datos, se dieron cuenta de qué personas, en base a su cultura y sus publicaciones, eran más susceptibles a que si les mostraba cierta información, se iban a ir del lado de Donald Trump. Es más o menos algo así lo que esas implicaciones o usos le dan. Bueno, en este caso fue un mal uso, pero se pudiera utilizar como hoy en día. Pues los datos son más que nada el oro de las personas y las redes sociales están acumulando muchos datos. Podría hacerse como para una limitante, ¿no? Que hasta cierto punto pudieras tú tener acceso a ciertas relación con las redes sociales, ¿no? Por todas las implicaciones y problemas que puede causar el mostrar tanto tus datos hacia las personas hoy en día, ¿no? Muy bien, aunque mencioné que eran 3 preguntas, pero esto último me surge de lo que acabas de comentar. Entonces, concretamente, ¿a quién le dirigirías tu trabajo? Es decir, ¿quién le tomaría un buen provecho de lo que acabas de expresar? Un buen provecho, ¿quién le tomaría? Pues no, esa no es la pregunta. Pues sí, en dado caso pudiera ser como consultoras de datos para poder generar nuevas propagandas, pero no necesariamente como la que se menciona de Donald Trump, ¿no? Sino propagandas publicitarias buenas y ese tipo de cosas, ¿no? No, eso viene a contrapuntear lo que es el uso de inteligencia artificial y bots, donde generan información falsa. Entonces, ¿cómo contrarrestarías eso? No, pues es una buena pregunta. ¿Cómo contrarrestarle la falsa información? En base al... Sí, porque básicamente estás diciendo que las redes sociales inducen, en este caso, una mono o pluriculturalidad hacia una persona o a un grupo de individuos, pero resulta que llega la inteligencia artificial y llegan los bots donde evidentemente es información falsa y resulta que de forma real la monoculturalidad se da de manera ficticia y real. Exacto. Pues buscar la manera de educar a la gente para tener en cuenta que tener esa pequeña línea entre lo que sí es real y lo que no, porque ahorita está bien delgada, entonces... Exacto. Entonces esa educación no funcionaría porque una persona bien educada o no, lo que ve pensaría que es real y eso no es. Tal vez buscar la forma de encontrar algún algoritmo de eliminación de tal contenido, por ejemplo que el algoritmo te evite ese tipo de contenido, ya que pues no tiene el 100% de realeza. O sea, buscar una manera de que se genere evadir este tipo de contenido mediante algún algoritmo mismo de las redes sociales, pues en vez de que sea un algoritmo de recomendación, que sea un algoritmo de evasión de contenido ficticio. Muy bien, gracias a Ángel. Gracias. Sadam, buenas tardes. Felicidades por tu exposición Gracias. concreta. Felicidades por todo el trabajo realizado. Mi intervención es muy breve, nada más. Precisamente con base en lo que menciona el doctor Castañeda, a mí me surge la inquietud. El título de la tesis es el impacto de los medios de comunicación. Y bueno, ustedes dan como
definición, o sea, proponen ya de entrada, a priori, un campo vectorial, ¿verdad? De sus propiedades. Y ese campo vectorial, pues precisamente lo asocian a un comportamiento similar de los medios de comunicación. Pero mi pregunta va en el sentido de que matemáticamente en el planteamiento realmente hay una expresión que lo acote como un campo vectorial. Es decir, si yo propusiera una especie de superagente, es decir, un agente que por su credibilidad, por su cultura amplia, lo que sea, tuviera, por ejemplo, la definición básica, ¿no? Que es impactar sobre los demás agentes, que se pudiera comunicar con ellos. Sí. Creo que pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si se entiende la pregunta. Es decir, yo entiendo que lo dirigieron hacia los medios de comunicación, pero en realidad también puede ser o sea, lo podemos acotar a nuestra universidad, sí, sí, aquí mismo, sí. Y por ejemplo ese superagente, el que tiene acceso a los demás, independientemente en qué grupo estemos, el grupo A o B, pues podría ser desde la rectoría, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente me daría matemáticamente el sesgo directamente a los medios de comunicación? La confianza y los rasgos efectivos son los dos parámetros principales que nos acotan hacia los medios de comunicación. Estos rasgos efectivos, como lo mencionaba, buscan rasgos intrínsecos dentro de la cultura, como el albur. O sea, los medios buscan ese tipo de rasgos. Y la confianza, es decir, la confianza, independientemente de que se tome como una probabilidad, es esta información, qué tanto me la creo o no, y si decido o no copiar ese rasgo cultural basándonos en esta confianza que me están transmitiendo los medios de comunicación. Pero ¿tú en qué confiarías más? Vamos a suponer que te llega un tweet de algún tema de redes o algún tema de tu interés, y te genera curiosidad. Y vas con un profesor, una persona física, un agente físico con el que puedes interactuar directamente, y le expones tu interés. ¿En qué confiarías más? ¿En lo que venía en el medio de comunicación o en la interacción con el individuo? En la interacción con el individuo. Ajá, entonces mi pregunta va más en el sentido de que el medio de comunicación, pues es un medio, o sea, es un ente, ¿verdad? O sea, no es una se le puede dar ciertos atributos, pero carece del principal, que es justo, lo menciono por lo que mencionabas de la IA, Tocayo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, recientemente yo estaba escuchando que había una gran polémica sobre ciertos adolescentes que exponían sus problemas existenciales con la IA, y entonces recibían una retroalimentación, ¿verdad? Como si fuera el psicólogo o la persona. Y bueno, esto fue tan grave que hasta culminó en suicidio, ¿no? Es gravísima la situación. Pero nuevamente, o sea, le estamos quitando el atributo más importante, creo yo, es el personal, ¿no? Sí. Y eso nunca lo va a tener un medio de comunicación, porque es eso, es un medio de comunicación. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo lo plantean, pero también tomando un poco la pregunta del doctor Castañeda, ¿qué medio de comunicación se podría beneficiar de este estudio en particular? O sea, de todos los medios que hay, sí, ¿cuál pudiera tomarlo como base para...? Pues todos, actualmente la mayoría de las redes sociales, en base a tus preferencias, tus likes, tus compartidas, tu tiempo de pantalla en ciertas publicaciones, es donde toman este tipo de información, datos culturales que tú tienes, para poderte recomendar más contenido del que tú quieres, y mediante estos empiezas a pasar más y más tiempo en las redes, y pues de cierta manera pues ellos están generando más y más y más dinero, ¿no? Sí. Eso es como, pues es un mal uso el que se le está dando, pero es el uso, ¿no?, que se le está dando. Muy bien. Para finalizar, Sadam, esta gráfica, por favor, ¿la podrías poner? Es justo la de... Me llamó mucho la atención, bueno, a pesar de que el eje vertical está en inglés,
Ajá. ¿Me puedes explicar la gráfica? O sea, tienes dos Sí, ejes. son dos ejes. Ajá. En el lado de las X está el tamaño de la región cultural más grande, que es SMAX, y en el eje de las Y el número de culturas. Si bien observamos que si hay una cultura, perdón, si hay un número de culturas, si el número de la región cultural más grande es muy pequeño, quiere decir que hay muchas culturas. Entonces, conforme va creciendo el número de la región cultural más grande, por ende quiere decir que hay un número mucho menor de culturas. Y entonces, en base a una aproximación con mínimos cuadrados, pues obtuvimos que la relación es esta, O sea, la relación de cambio. Proporcional a 1 sobre 1 sobre sí, K. sí. Pero esto fue para 900 agentes, ¿no? Sí, es para 900 agentes. Y es que eso me llama la atención porque en el eje vertical tiene 700. 700 culturas. Y si hablas de 900 agentes, es casi que cada agente tiene su cultura. Ajá. Pero cuando al momento de que se le da el setup de la cultura dentro de la simulación, no sé si es por la semilla de random que tiene el NetLogo, pero no se generan las 900 configuraciones, siempre se generan alrededor de 700. O sea, puede haber Q elevado a la F configuraciones, Ajá. pero nunca se generan las 900 como tal. Curioso. Ajá. Ajá. No sé si tenga que ver por la semilla de aleatoriedad que tiene NetLogo, Ajá. pero sí es por eso. Pero es muy interesante esta gráfica porque inclusive en el recuadro tienes identificado el porcentaje de información. De información, sí. Y entonces, ¿cómo juega ese porcentaje? Es decir, al parecer yo veo aquí más estrellitas, que es cuando es más bajo. Es más el bajo, porcentaje. sí, de hecho sí. Entonces, Muchas de las configuraciones terminan con un porcentaje muy bajo de información, solamente si tienen una confianza arriba de 0.35, empieza a haber configuraciones con el 90 o 60, entre 60 y 90. pero esto nos estaría diciendo que cuando es muy baja la influencia del medio de comunicación, pues los agentes interactúan, pero no cambia nada su estado, ¿verdad? No, pero O sea, si quisiéramos, si quitáramos este medio de comunicación, los agentes tendrían otra ¿qué pasa? por ejemplo, no se genera esta uniformidad entre ellos, se genera una mayor multiculturalidad. En los medios de comunicación, como lo mencionaba también el doctor Castañeda, generan una homogeneidad, independientemente si es con su cultura o con su información o sin ella, porque a cierto punto generan una homogeneidad, independientemente si es con o no con su cultura. Muy bien, perfecto, excelente. Pues muchísimas gracias, Shadán, agradezco mucho la exposición. Y bueno, una última intervención, ¿Sí? perdón. Escuchando justo al inicio de tu examen, vas a continuar con el doctorado, entonces, ¿cuál sería el trabajo futuro? Pues uno de los trabajos futuros era, como mencionaba, el medio de comunicación adaptativo, hacerlo más como una red social como tal, hacia que se adapte, y pues de ahí empezar a ver qué campo, por qué línea nos podemos ir un poco más. Perfecto. Gracias, nuevamente, felicidades. Gracias. Ok, felicidades, Iván. No, yo tengo nada más 4 preguntitas. ¿Cambiaría todo si la red no fuera cuadrada? O sea, delimitada por sus 4 vecinitos y que Sí. fuera como abierta el vecino 1 con el vecino 50. Sí, cambia. De hecho, hay una investigación que simula 2 pueblos, ¿no? Como mencionaba, una comunidad pequeña solo puede interactuar con sus 4 vecinos, y otro, por ejemplo, con sus terceros o cuartos vecinos. Entonces hay una dinámica muy diferente, puesto que hay una mayor diversidad cultural y una mayor exposición a diferentes culturas. Ay, y este comentario, cuando uno descarga las redes sociales le da uno permiso para que utilicen tus datos para que te estén monitorizando. Y el meter 2 medios de comunicación, ¿cómo sería el mismo comportamiento? ¿O? Creo que no, tal vez habría como una competencia entre los dos. Era uno también de los posibles trabajos a futuro, meter como competencia de medios de comunicación, ya que hay un trabajo que ya lo hizo algo parecido sobre competencia de medios de comunicación,
donde les da cierta cultura a cada uno y cierta credibilidad y cosas así. Entonces, cómo converge la sociedad. Pero sí hay un comportamiento un poco diferente. Y una tercera pregunta. ¿Qué tan difícil es maniobrar los gráficos con 3 o 4 variables al mismo tiempo? Mucho. C, epsilon, figuritas. No, pues mucho, pues creo que lo más tardado y pues un poco difícil de que no se escaparan datos y que quedara todo, pues como lo mencionaba, que se diera toda la transversalidad de cómo cambia, porque todo el conjunto de parámetros en sí es lo que da el fruto del trabajo, ¿no? Una pequeña variabilidad en algo y ya tenemos otra dinámica diferente. Pues sí estuvo muy tardado, como un mes o más de un mes en tratar de darle esa categorización que se le dio. Incluso tenemos un gráfico tridimensional que tuvimos que partir. Sí, de hecho por eso se hizo 4 paneles, porque inicialmente se optó por un gráfico tridimensional, pero los revisores del artículo dijeron que no. No se entendía. Ok, y esta probabilidad de un quinto en la fórmula de la interacción, que es si la aumentas o la disminuyes, es ya lo vemos la presentación pasada, les presenté eso sobre cómo un favoritismo hacia los medios de comunicación afectaba o no la diseminación cultural, y optamos por darle un parámetro que fuera en base a mayor a un quinto, que tuviera, por así decirlo, ventajas sobre los otros agentes de los medios de comunicación, y pues lo que encontramos fue nada más una convergencia más rápida hacia los mismos resultados que antes. Solo fue más rápido. Una convergencia más rápida en No el es tiempo. más intensivo. Bueno, No. sí, más. Bueno, a veces, de hecho, era hasta contraproducente en algunos casos. Había regiones culturales con menor número de agentes finales. Y pues nuevamente felicidades y nos seguimos viendo. Adelante, Fernando. Gracias. No, pues muchas felicidades, Adam. Muy buen trabajo. Desde un principio sí se ve mucha profesionalidad en el trabajo. Y pues bueno, hemos estado ahí interactuando pues, prácticamente en toda la formación de la maestría. Sí. Bueno, pues ahora sí que pues, Carlos Castañeda se puso el dedo en la llaga muy al principio. Porque sí, efectivamente, cuando revisé la tesis, si te acuerdas, lo primero que me brincó fue el que dije, no, es que tú le ponías el impacto de las redes sociales y lo que tú estás modelando no son redes sociales. Ajá. Bueno, lo primero que eso quita. Sí. Entonces aquí la pregunta es, cuando pones ahí tu modelo, no sé si es el de Axel Rode, el primero que puso el impacto de los medios de comunicación o no fue. No, el primero que modela los medios de comunicación como tal es Areski Rodríguez. Areski. Bueno, un chavo de España que se llama González Abella también, pero como tal, el primero fue Areski ¿En Rodríguez. qué año sacaron ese trabajo? En el 2008-2009. Ah, sí. Y tiene sentido porque la era de las redes sociales fue precisamente, nació más o menos, aunque ya existían, no tienen todavía mucho impacto. Normalmente cobran mucha relevancia por ahí a partir del 2007-2008 cuando Twitter, ahora X, Facebook agarraron el boom. Sí. Y entonces, pues digo, se entendía que las redes sociales como tal no tenían mayor relevancia. Todavía los medios de comunicación masivos eran los que mandaban. Ahora entiéndase televisión, radio, etc. Y entonces, y eso fue lo que modelaste, porque a fin de cuentas lo que defines aquí como medio de comunicación es algo que influye sobre los agentes, pero no al revés. Y una red social es mucho más complicada, ¿no? Porque hay interacción, la misma gente modifica las propias redes sociales. Los algoritmos de recomendación. Entonces, y efectivamente yo diría que pues, sí, una buena oportunidad para tu trabajo es lograr modelar las redes sociales. Sería muy interesante, y obviamente sería una modificación de ese trabajo que hiciste. Porque sí, realmente aquí el trabajo fue de un medio de comunicación, no tanto de una red social, y que pues bueno, eso ya se puede modelar en un futuro, y pues bueno, habrá que ver que si hay algo hecho o si ustedes son los pioneros en poder modelar la red social. Una red social, ¿no? Está muy bien.
una muy buena oportunidad de trabajo. Creo que sí lo habían mencionado, en los experimentos 1, 2 y 3, esencialmente lo que cambiabas era el valor de Q. Sí, el valor de Q, la diversidad cultural. Ajá. Sí, creo que sí lo habían mencionado. Sí. Y dabas ahí las razones. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. Las razones por la diferente dinámica que tienen cada uno de los conjuntos de rangos. Por ejemplo, el primer rango de valores es como una monocultura muy marcada y después da como una caída en la dinámica y después una multiculturalidad muy marcada. Sí, creo que sí lo había mencionado, pero creo que sí se me pasa un poquito. Y lo mismo de siempre, ¿no? Si pones la diapositiva donde pones la dinámica, la interacción, donde sí, pues lo mismo de siempre, ¿no? La pepima, ¿no? Sí, pues es que cuando uno estudia probabilidad, estadísticas, lo primero que uno siempre le dice, la suma de las probabilidades te debe dar a uno, ¿no? Entonces ahí se ve raro porque la de arriba es C y luego la de medio 1 menos C y luego la de abajo luego 1, entonces a alguien que estudie probabilidad eso le va a chocar, ¿no? O sea, eso era lo que chocaba cuando estábamos intentando. Pero no es que sea la suma, sino que son los diferentes casos que puede haber. Porque inicialmente el doctor Ricardo Armando decía eso, aparte, decía es que tiene que dar 0, o sea, tiene que dar 0, pero viéndolas como ellos lo definían como un conjunto de reglas, únicamente reglas, no como tal la fórmula esta, era nada más un conjunto de reglas, por eso lo hicimos de esa manera, ¿no? Pero, o sea, la pregunta como tal es, ¿por qué no da 0? no, más bien Porque se les porque son 3, o sea, tiene C y luego 1 menos C, uno esperaría que fueran nada más las dos primeras. Ajá. C y 1 menos C, porque la suma te da. Sí. Pero es que este caso es para cuando ninguno de los dos tiene alguna afinidad con los medios de comunicación. Supongamos que es así, Sí. y este es el caso original del modelo de Axelrod. Ándale. Ok. Muy bien, sí. Sí, no, pues ahora sí que tratar de, porque seguramente en tu trabajo posterior vas a tener que volver a Sí, una sí. regla de actualización. Tratar de esta parte ser lo más claro posible, porque es algo que siempre sí brinca un poquito, porque esta es el corazón del trabajo. Sí, de hecho es la que impone si se copia o no los rasgos culturales. Sí, no, entonces siempre vale la pena ser lo más detallado posible en explicar esta parte, porque esta sí es el punto verdadero del trabajo. Lo demás es la preparación y los demás los resultados, pero es de donde sale todo. Sí. Y bueno, lo que sí me gustó es que sí especificaste que el aporte de tu trabajo es también la probabilidad del epsilon, ¿no? Que es Y de hecho también y esta esta parte, parte, ajá. o sea que de todos modos el medio de comunicación siempre, aunque sea poquito, siempre va a estar ahí. Ajá. Y es algo que lo ponían, entonces muy importante. Eso me gustó. Muy bien, no, pues sería todo de mi parte, felicitarte de nuevo, muy buen trabajo. Y pues bueno, a seguir. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, unas argumentaciones, ¿por qué nada más pones f igual a 4? ¿Por qué no es suficiente con eso? Pues basándonos en bibliografía anterior, era el número de dimensiones que utilizaban, entonces pues creo que optamos porque era lo más óptimo. Nunca, y como lo mencionaba, porque como la limitante siento del trabajo es que numéricamente no se puede palpar esos rasgos como tal. Si ampliáramos mucho la dimensión del vector, pues de dónde sacas tantos rasgos culturales, ¿no? Sí, en los gráficos de Roxley, pues el experimento 1. O sea, para entender un poquitito, aunque más veamos puros puntitos, colores,
¿qué hay detrás de cámaras? Ahí detrás de esta bola de puntitos. ¿Cómo estaban tus datos? Estaban ¿Cómo era tu base de datos? Porque esa base de datos pues, fue mucho estudio. No, pues los datos estaban todos regados por todos lados de la base. Inicialmente no estaban ni siquiera en fila. Tuve que implementar algunos algoritmos para limpiar la base de datos y quedar ahí pues manejable. Y pues el problema principal era cómo meto toda la información en un punto, ¿no? O sea, cómo meto todos el epsilon, el grado de confianza, la Q, el valor de la región cultural más grande. ¿Cómo lo meto en un solo punto? Entonces, leyendo bibliografía, pues optamos por hacer rangos de valores de confianza para poder generalizar un poco, o sea, que si hay 4 o 5 puntos, pues generar un solo punto que nos conviniera en ese rango de valores. Y de cierta manera poder interpretar en base a los colores y en base a las formas el número de, perdón, el porcentaje de información del campo vectorial o los medios de comunicación y el grado de confianza en el que se estuvo trabajando en esa simulación. Y pues en cada panel también poder estar reflejando el efecto de epsilon cuando se iba aumentando. Ese fue el trabajo pues, más difícil, ¿no? Y inicialmente queríamos darle, como se mencionó, pues su forma tridimensional para que se viera un poco más elegante, tal vez. Pero pues optamos por fraccionarla o dividirla en 4 y obtener una visibilidad un poco más mejor. Y pues sí, ahí para cada uno de los experimentos ese fue el reto más grande, ¿no? Que es darle sentido a cada uno de los puntos en base a todos los datos que teníamos ahí de por medio. Sí. Es un desafío. ¿Cuántas variables manejabas? 5. 5 variables. Y ponerlas en R2 pues estaba así. Si eran 5 variables al mismo tiempo, pues, era un poco complicado poder pues, ahí caracterizar el puntito, ¿no? Y darle sentido a toda esa información. Pues no tengo más que agregar, ya te hicieron bastante preguntas, no sé si alguien tenga otra nueva pregunta. Entonces nos queda más que felicidades. Gracias. Y pasamos